nos vamos a ir a una provincia en llamas. Una provincia que es el paradigma de la herencia de los Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque se habla mucho de la herencia del gobierno de los Kirchner, a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires. El desastre que dejaron, dicen los que actualmente nos están gobernando, los Kirchner, cuando se fueron después de tantos años de gobierno. Ahora, la provincia que está en llamas es paradigmático, pero se heredó a sí misma. La provincia que está en llamas es la provincia de Santa Cruz. La actual gobernadora es Alicia Kirchner. La provincia de Santa Cruz la gobiernan los Kirchner los últimos 20 años y está en llamas. Lo primero que hizo Alicia Kirchner como gobernadora fue venir a pedirle plata a Mauricio Macri, presidente, diciendo que su provincia estaba quebrada. La provincia que ellos gobiernan hace 20 años. Se heredaron a sí mismos y la provincia está en llamas. Vamos a hablar con varios testimonios, vamos a tener varios testimonios sobre este tema y está con nosotros Rafael Flores, el exdiputado Rafael Flores. ¿Cómo le va? Bien, mucho gusto. Gracias por venir. No, al contrario. La provincia está en llamas, digo yo, y se heredó a sí misma. La provincia hace 25 años, hace un cuarto de siglo que está siendo conducida por el kirchnerismo y está destruida. Ese es el balance final de Santa Cruz. Ahora, la fotografía de hoy. La fotografía de hoy es que la Cámara de Diputados está... sí, no puede funcionar porque empleados o gremialistas impiden que los legisladores ingresen. La policía no puede hacer nada para impedir eso porque la policía está acuartelada. Los docentes acaban de lanzar 120 horas de paro. Es decir, toda la semana que viene no va a haber clases en Santa Cruz. ATE, el gremio de los trabajadores estatales, ha lanzado un paro de 24 horas. La mayoría de los municipios, de los 15 municipios de Santa Cruz, no han podido pagar aguinaldos, sueldos y aguinaldos. Perdón. En Caleta Olivia, los trabajadores del municipio, los municipales, están cortando la ruta nacional número 3. En Río Turbio, más al sur, sobre la cordillera, los trabajadores municipales están cortando la ruta 20. Esta descripción de esta... Los trabajadores de la salud están de paro. Los empleados judiciales están en conflicto. Ese es el panorama. Imagínese, Carnota, si este panorama se lo dijese en el país. Tendríamos un país en llamas. Exactamente. ¿Qué estarían diciendo del gobierno de Macri? ¿Qué estarían diciendo, ¿no?, de cualquier gobierno? A ver, tenemos en las placas que preparamos, que yo las estoy viendo acá atrás, pero vamos a poner a pleno, los principales conflictos que tiene, y recién lo resumía Flores. Los 5 conflictos que ponen en jaque a Alicia Kirchner. El primero. Más de 50 días de paro en el caso de los docentes. En salud, paro, falta de insumos e inversión. Gremios piden renuncia de la ministra García. Además, inseguridad, otro de los temas que tiene en jaque Alicia Kirchner. Sectores de la policía provincial están autoacuartelados. Y en economía también tiene un problema. El 48% de la población que trabaja en el sector público es la empleada y hay retrasos en pagos de haberes y aguinaldo. Los problemas que enfrenta Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Varios colegas están trabajando en la provincia para determinar qué está pasando. Vamos a hablar con la corresponsal del diario La Nación, allí en Santa Cruz, con Mariela Arias. Mariela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludo a Rafael Flores, que te hizo una muy buena síntesis de la situación. Exactamente. Recién estábamos repasando con Flores y en placas la información de lo que es la foto ahora en este momento. Pero contanos el clima que se está viviendo a raíz de esta situación. Mira, en realidad da la impresión que se vive en un permanente traspaso de gobierno que se lo hacen a sí mismos. En estos 8 meses que lleva Alicia Kirchner todavía no tiene, te lo resumo, no tiene un día de paz. Porque
los conflictos empezaron el mismo 10 de diciembre cuando ella diagnosticó que recibía una provincia económicamente quebrada. Se olvidó de aclarar que la recibía de ellos mismos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahora no lo reconocen a Peralta, a Daniel Peralta, gobernador durante los últimos 8 años. Es más, integrante del lema que le dio a ella un buen caudal de votos para garantizarle con la vigencia de la ley de lemas en Santa Cruz la gobernación, como del sector propio. Ahora Peralta parece que venía de otro partido, pero lo peor de todo es que da la impresión de que no tenían un real diagnóstico de la provincia, o si no estaban leyendo el diario de Irigoyen, por así decirlo. Claro. Porque hay un desconocimiento de que si hay algo que pasó en Santa Cruz del 2007 en adelante, es que el sector gremial, enfocado básicamente en lo que se conoce como mesa de unidad sindical, que nuclea a los gremios estatales, han ido creciendo, se han ido sumando y se han ido apoyando en sí mismos. Recordemos que estamos hablando de los gremios docentes, que en el 2007 terminó con la gobernación de Sancho en ese momento y tuvo que asumir Daniel Peralta. El gremio docente es muy fuerte, pero además ahora tiene un fuerte respaldo del gremio judicial, de los empleados de ATE, del gremio de la salud, a quien el gobierno no reconoce y por eso hace que hace más de 2 meses están con medidas de fuerza. Y para que te diga, una postal es, hace 45 días que el hospital modelo, que supo ser hospital modelo, Hospital Regional de Río Gallegos, está con el hall tomado por parte de los profesionales, a quien el gremio no los admite en la paritaria de salud. A ver, lo que estamos viendo es una postal de un pasado, o sea, Santa Cruz sigue estando gobernado por el kirchnerismo, pero además gobernada por Alicia Kirchner, quien siempre ha estado en lugares en los cuales tenía una gran caja para manejar y de algún modo el consejo político directo de su hermano, Néstor Kirchner, Claro. o de en su momento Cristina Kirchner. Ella nunca estuvo en un cargo ejecutivo. Entonces, la mayoría de sus ministros, salvo una que responde a Colina, la ministra secretaria general, en realidad han sido designados o puestos por Máximo Kirchner. No solamente su esposo en salud, sino también los ministros de gobierno, el ministro de Economía podría ser Con de lo cual no Alicia tiene o no. control de su gabinete, decís. El punto es que ella ni siquiera un control de gabinete, sino que no tiene en los cargos de fundamental importancia gente con una experiencia en política y de manejos de conflictos. Tal es el caso de que, por ejemplo, la policía, que es el gremio con el que, digo gremio porque en Santa Cruz ellos tienen no un gremio, pero sí un colegio del salario, un consejo del salario policial, han tenido uno de los mejores aumentos salariales. Sin embargo, los atrasos, el desfinanciamiento, si se quiere, de los números de la provincia, no le han pagado en tiempo y forma y hoy están a un tris de un acuartelamiento. Es decir, hoy la mayoría de las localidades del interior, incluidas comisarías de Río Gallegos y Caleta Olivia, están anunciando un acuartelamiento, más allá que el jefe de policía hace minutos dijo exactamente Mariela, lo contrario. Te pregunto y ya te voy liberando. Y a todo esto, Alicia Kirchner, con esta provincia en llamas, ¿da la cara? Generalmente lo hace en actos en actos de gobierno. ¿Pero qué explica de esto que le está pasando? ¿Qué explica de la provincia que tiene? No, ella explica que no le alcanzan los fondos, que esa es la razón por la cual no ha pagado, recién hoy se pagaron los aguinaldos, es decir, casi con 45 días de atraso para lo que es habitual aquí, que no le alcanzan los fondos, que el gobierno nacional no se lo envía, bueno, cuando le envía tiene que decir que los puede pagar gracias a que se lo envió, y no hay un discurso de fondo. No hay una explicación, porque nadie puede entender cómo una provincia rica esté atravesando por una crisis económica. Claro. Recordamos que también ella logró, si se quiere, ahora está cuestionado por la oposición, conseguir un empréstito de 10.000 millones, pero la oposición justamente lo que cuestiona es que están pidiendo un empréstito sin mostrar los números de la provincia. Es muy difícil intentar entender qué pasó en Santa Cruz. La síntesis es que hoy el gobierno de Alicia Kirchner no puede garantizar, hago una corrección de esa placa, son más de 60 los días de clases que no se han tenido desde que iniciaron las medidas el 24 de febrero. Bien. El gobierno de Alicia Kirchner, rodeado, aconsejado por Máximo
y por el ex candidato vicepresidente Carlos Zanini desde el banco, en su directorio del banco, no ha podido garantizar los servicios básicos de la educación, de la salud y en estos momentos de la seguridad. Bien. Mariela Arias, gracias por las definiciones. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, Mariela. Es corresponsal del Diario de la Nación allí en Santa Cruz. Y una gran periodista y valiente periodista. Muy bien. Nos decía recién, Mariela, es difícil explicar lo que pasó en Santa Cruz. ¿No se puede explicar diciendo pasaron 25 años de kirchnerismo? Esa es la síntesis. Fueron 25 años de kirchnerismo explícito y la provincia está destruida sin que se haya podido... Y esto para mí es lo más grave. Una de las cosas que pensábamos cuando Kirchner asumió por primera vez en el año 91, yo lo apoyé en aquel momento, era que se iba a sustituir un modelo basado en el empleo público, se iba a ver una política para sustituir un modelo basado en el empleo público por un modelo productivo. Lejos de eso, lo que se hizo fue profundizar aún más la dependencia del Estado de prácticamente todos los habitantes de la provincia a través del empleo público. Es una provincia rica, ¿no? Envidiable para otras provincias. Pero piense lo siguiente, Carnota, para darle una idea. La caja de previsión de la que le paga las jubilaciones a los jubilados de Santa Cruz gasta aproximadamente 7.000 millones por año. Recauda la mitad. ¿Qué pasaba durante todos estos años con los jubilados de Santa Cruz? ¿De dónde salía la plata? Pues la pagaba la Nación. Durante todos los años, el gobierno nacional subsidió el desgobierno en Santa Cruz, la ausencia de políticas transformadoras en Santa Cruz. Ese es, al cambiar el gobierno, bueno, el gobierno nacional pasa lo que está sucediendo ahora. Y lo más grave es que además la provincia de Santa Cruz también se ha despertado ante la presencia viva de lo que fue una corrupción sin límites allí. Ha visto enriquecerse a los que saludaba por la calle como personas comunes y corrientes. Y Alicia Kirchner, pero termino la frase con esto, Alicia Kirchner le está pidiendo sacrificios a una sociedad que no le cree una sola palabra y que además está indignada con ella. Claro. Digo que Santa Cruz presenta este paradigma, ¿no? Ser una provincia rica que después de 25 años de gobierno kirchnerista muestra empresarios ricos, políticos ricos y gente pobre. Es una provincia con recursos, es una provincia que tiene recursos naturales interesantísimos, que tiene pesca, que tiene turismo, que tiene recursos del suelo. Ahora, la realidad es que no ha tenido políticas claras. Nunca tuvo otra cosa que una dependencia absoluta del empleo público, porque ese fue el modelo que utilizó, por sobre todas las cosas, Néstor Kirchner, para poder tener la provincia controlada. Manejando el empleo público, manejaba la sociedad. Ese es el balance que hay que hacer hoy. Es un balance triste, porque la realidad es que el futuro se presenta complicado para los santacruceños. En varias oportunidades lo escuché decir, los Kirchner o Néstor Kirchner tenía una devoción por el dinero. Casi una enfermedad por el dinero. Sí, yo dije esa frase que quedó ahí por ahí dando vueltas. Sí, una voracidad patológica por el efectivo. Exactamente, sí. Esa es la frase. Pero, digamos, a ver... Yo creo que ya no alcanza con... ¿Cuáles son las cosas que tuvo que vivir usted para decir eso? Lo que creo yo es que ya no alcanza solamente con eso. Alcanza con, digamos, es necesario explicar otras cosas. La primera es que todo lo que se hizo, tanto en Santa Cruz primero, donde se ensayó lo que después se hizo en grande en la Nación, requerían un clima de impunidad. No se podían hacer las cosas que se hicieron si la justicia, no se podrían haber hecho si la justicia hubiera estado activa y hubiera sido una justicia independiente. La impunidad es la no justicia. La impunidad es saber que haga lo que uno haga, la justicia no lo va a alcanzar. Ese fue el primer punto que tuvo en vista Kirchner cuando asumió la gobernación para plantearse la colonización del Poder Judicial en la provincia, lo que después se hizo en buena medida en el orden nacional también. Ahora, ¿qué pasa? El clima de impunidad también genera en los funcionarios que se saben impunes una sensación de omnipotencia. Ellos sienten, se saben impunes, porque lo saben, porque tienen la certeza de que los jueces no los van a alcanzar y sienten que pueden hacer lo que se les ocurra. Cuando piensan que pueden hacer lo que se les ocurra, personajes grises, mediocres, como el caso de López, como el caso de Jaime, como los valijeros, como los secretarios que andaban con bolsos llenos de dólares de acá para allá, van dejando, caen en la
caen en la torpeza, en la estupidez fácilmente y dejan las huellas digitales por todos lados. Hace poco el Gobierno Nacional, ¿no? Vía Ministerio de Interior, enviaron casi 350 millones de pesos para pagar sueldos. Es plata que además tiene que devolver la provincia. Bueno, la provincia ha logrado de una manera absolutamente irregular, porque la sancionó haciendo una suerte de una parodia de incendio en la Cámara de Diputados. Estas cosas parecen de novela, pero pasan en la realidad. Simularon una suerte de incendio en la Cámara de Diputados. Sí. Cuando salieron los legisladores, como los de ellos sabían que no había ningún incendio, votaron una ley de emergencia que le permite endeudarse a la gobernación en 10.000 millones de pesos. La realidad es que esa ley tiene tantas falencias que va a ser muy difícil, por más ley que tenga, que alguien, porque digamos, la gobernadora podrá intentarlo, pero tiene que haber alguien que esté dispuesto a prestarle la plata. En este clima, en este desgobierno, yo creo que difícilmente encuentran, salvo un usurero marca mayor. No, o en este caso el Gobierno Nacional, ¿no? Que pese a que obviamente en el Congreso le votan en contra y demás, en este caso le dijo a Alicia Kirchner, acá tiene la plata para pagar los sueldos. Puede ser que el gobierno, en búsqueda de una cierta paz social, porque a nadie le interesa que la provincia estalle, claro, y porque después de todo, detrás de todo esto está la gente que trabaja y que necesita alimentarse en una provincia donde las cosas son bastante más caras que acá, donde calefaccionarse también cuesta más. En fin, que el gobierno nacional busque eso, pero y me parece bien que busque que no se deteriore aún más el conflicto social. Pero la realidad es que el daño que se ha hecho y la profundidad de la ausencia de políticas serias y consistentes es tan grande que es muy difícil que eso se pueda financiar fácilmente. Es imprescindible que Santa Cruz tuerza el rumbo de lo que ha venido haciendo hasta ahora. Rafael Flores, gracias. No, gracias a usted. Gracias por la visita.